Como habíamos quedado, vamos a modificar el código que hicimos en el video anterior de tal forma que quede simplificado. Habíamos dicho que lo habíamos dejado de esta forma para que se entendiera bien paso a paso qué es lo que se estaba haciendo, pero podemos modificar este código de tal forma que quede con menos líneas y haga exactamente lo mismo. Y lo primero que vamos a realizar es quitar esta parte de aquí que tenemos arriba. Habíamos dicho que esta función documentReady se ejecutaba una vez que el documento HTML estaba cargado totalmente. Esta forma de escribirla es totalmente correcta. Sin embargo, hay otra forma que es mucho más simple, que es sencillamente colocar el símbolo de la función de jQuery y dentro de los paréntesis colocar el nombre de la función que se va a llamar una vez que se cree o que se haya cargado totalmente la página HTML. Esta línea de código que tengo aquí y esta que tengo acá arriba son exactamente lo mismo. Entonces podemos omitir esta que tenemos aquí y quedarnos con la que está abajo, que es mucho más simple. Entonces esta función es exactamente igual que la función document.ready. Bien, ya que simplificamos esta parte inicial, vamos a simplificar también esta parte de acá. Si se fijan, aquí lo que estamos haciendo es declarando tres variables y después esas variables se las estamos asignando a su correspondiente elemento HTML. Podemos hacer estos dos pasos en uno solo. Por ejemplo, aquí voy a eliminar la declaración de las variables y lo que voy a hacer es directamente donde estoy declarando la variable, hacer la asignación del elemento HTML a la variable. Otra modificación que podemos hacer es la eliminación de estas variables. Solo las utilizamos una vez, entonces las podemos eliminar. Por ejemplo, aquí en btn rojo lo puedo eliminar. Y en lugar de utilizar la variable para asignar el manejador de evento click, utilizo la misma función que me retorna el elemento HTML. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que al elemento que tiene el ID btn rojo le vamos a asignar esta función para que maneje el evento click. Entonces es exactamente lo mismo a lo que tenía, nada más que me ahorro el uso de esa variable. Lo mismo voy a hacer con el botón azul. En lugar de tener una variable que se llama botón azul, directamente voy a tomarlo con la función de jQuery. Lo mismo vamos a hacer con el botón cambiar. Vamos a eliminar la variable y sencillamente usar directamente la función de jQuery que me retorna el elemento. Entonces esto que tengo aquí y lo que tenía hace un momento con las variables también es exactamente lo mismo y podemos eliminarlas debido a que se utilizan una sola vez, entonces no es necesario tener esas variables. Ya nos está quedando un poco más simple el código. Vamos a ver qué más podemos simplificar. Por ejemplo, aquí vemos que esta línea de texto se está repitiendo en las tres funciones. En la función para el botón cambiar, en la función para el botón rojo y también en la función para el botón azul. En los tres estamos declarando una variable y se la estamos asignando al elemento con el ID h1 título. Entonces vamos a modificar eso. Lo que podríamos hacer aquí es declarar una variable global que se va a llamar igual h1 título, y aquí dentro de la función principal, que como sabemos es la función que se manda a llamar en cuanto el documento HTML está totalmente cargado, entonces ahí es donde vamos a hacer la asignación de h1 título a el elemento correspondiente, el elemento HTML correspondiente. Entonces le pongo h1 título. Y de esta manera ya no se ocupa tener esta línea de código en ninguna de las funciones. Lo eliminamos de todas las funciones
y debería de seguir funcionando la aplicación. Vamos a guardarla, vamos a recargar la página y ver si todavía funciona la página, y vemos que efectivamente funcionan cada uno de los botones. Bien, ahí está. Vamos a regresar al código. Vamos a ver qué otra cosa podemos simplificar. Bien, otra cosa que podemos simplificar aquí es el uso de esta variable. Si recuerdan, lo que hacemos en esta variable es almacenar lo que esté dentro de el input, dentro de la caja de texto, y ya una vez que está en esta variable se lo asignamos a la etiqueta h1. Esto lo podemos hacer de un solo paso. Nos vamos a evitar el uso de la variable texto. La eliminamos. Y directamente lo vamos a colocar aquí, en lugar de la variable texto. Entonces ahí ya estamos asignando a la etiqueta h1, le estamos asignando lo que tenga el cuadro de texto. En ahí ya nos queda más simple nuestro código. Vamos a ver qué otra cosa podemos eliminar. Bueno, por ejemplo, aquí estamos creando una función para que maneje el evento clic del botón rojo. Si se fijan, esta función lo único que hace es cambiar el color, entonces no tiene muchas líneas de código. Entonces, en lugar de crear una función externa, que es esta función btn rojo clic, en lugar de crear una función externa, podemos usar una función anónima. Una función anónima es aquella que no tiene un nombre. Entonces aquí se escribe de esta manera, se pone function, después los paréntesis y después las llaves de la función. Entonces aquí podemos colocar este código, que es el que convierte el texto en rojo. Lo eliminamos de aquí y lo ponemos de este lado. Y esto es exactamente lo mismo a tener una función externa. En lugar de tener esta función externa, estamos usando esta función anónima. Decimos que se llama función anónima porque no tiene un nombre. La colocamos aquí adentro de la función on. La función on entonces ahora va a tener como un parámetro el evento que se va a manejar, que es el evento click, y la función que va a manejar ese evento va a ser esta función anónima. Y de esta manera yo puedo eliminar esta función externa que tengo aquí. Y lo mismo podría ser para la función del botón rojo. En lugar de usar esta función externa, voy a usar una función interna que sea anónima. Ahí está la función, están sus paréntesis, están sus llaves, y dentro de las llaves voy a colocar esta línea de código. Y ahí está entonces ya el uso de la función anónima, y puedo eliminar entonces la que está acá de este lado. Voy a eliminarla. Voy a guardar para ver si todavía está funcionando mi aplicación, si no he cometido algún error. Voy a recargar la página y bueno, todavía cambian los colores, entonces todavía está funcionando. JavaScript, esto ya funciona, el botón cambiar, doy clic en cambiar y bueno, todavía está funcionando. Entonces ya hemos eliminado bastante código. También podríamos hacer lo mismo con cambiar, y pues finalmente también tiene una sola línea de código, no tiene dos líneas de código. Un problema con esta función que vemos aquí es que cada vez que se presiona el botón de cambiar, se manda a llamar esta función, y esta función lo que hace es utilizar la función de jQuery que nos retorna el elemento HTML. Esta función lo que hace es hacer una búsqueda en el árbol HTML del documento. Entonces cada vez que se presiona clic, se hace esa búsqueda y se le asigna el valor a la variable. Entonces cada vez que se da un clic, se realiza ese mismo proceso. Entonces podríamos
modificar este código para que no se esté haciendo esa búsqueda cada vez que se da un clic. Para esto podríamos hacer lo mismo que hicimos de este lado, que es hacer una variable global, y a esa variable le vamos a asignar de este lado un txt texto, le vamos a asignar lo que me regrese de la búsqueda. De esta manera, esta búsqueda solo se va a realizar una sola vez, que es cuando se acabe de cargar la página HTML. Entonces podemos eliminar esta línea de código de aquí. Entonces, al eliminarla, cuando se dé clic en el botón, se va a ejecutar esta línea de código y ya no va a ser la búsqueda. La búsqueda ya la habrá hecho previamente. Y la búsqueda se va a hacer una sola vez, que es cuando se cargue la página HTML. Ya no tendrá que hacerse cada vez que se presiona clic. Entonces hemos simplificado de tal forma esta función, que ya también es una sola línea de código. Y si es una sola línea de código, pues podemos aprovechar para crear una función anónima de este lado. Y entonces, en lugar de usar esta función externa, voy a poner aquí function, o a los paréntesis, las llaves, y adentro de las llaves voy a poner la única instrucción que tiene la función aquí. Esto lo podríamos hacer independientemente si es una sola línea de código o son cualquier cantidad de líneas de código. Yo recomendaría que se hiciera solamente cuando fueran pocas líneas de código, para que fuera más fácil de entender y más fácil de leer. Entonces ya podemos eliminar esta función también. Y así nos queda nuestro código mucho más simple a lo que teníamos en un principio. Se puede todavía simplificar más. Por ejemplo, aquí tengo estas variables que son variables globales, pero ya no ocupamos, como hemos pasado todo de este lado, ya no ocupamos que sean globales, puesto que se van a utilizar aquí mismo dentro de la función principal. Entonces las puedo quitar de aquí y ponerlos dentro de la función principal para que sean locales. Y bueno, para que no quede independiente la declaración de la asignación y hacerlo todo en un paso, las puedo eliminar y poner aquí la declaración. Entonces estoy declarando y les estoy asignando el elemento HTML. Vamos a ver si todavía funciona. No, todavía vemos que funciona. Ahí está, los tres botones todavía funcionan. Ya está muy simplificado. Todavía hay otras cosas que podemos hacer para simplificarlo. Por ejemplo, aquí también podemos utilizar una función anónima. En lugar de usar una función externa, que es la función principal, podemos usar una función anónima. En lo personal no me gusta mucho utilizar funciones anónimas cuando así anidadas, cuando son varias líneas de código, pero es muy común que los programadores en JavaScript lo hagan. Vamos a ver cómo quedaría. Sería entonces aquí poner de esta manera, en lugar de poner principal, poner function, y adentro de function colocar todo este código. Entonces, en lugar de que se mande a llamar a una función que se llama principal cada vez que el código está cargado totalmente, directamente aquí con la función anónima se lleva a cabo eso.
Bien, esto sería la versión simplificada de lo que habíamos hecho anteriormente. Aquí tenemos el código que teníamos originalmente para que podamos comparar la cantidad de líneas de código que teníamos con las que tenemos en el archivo que nos quedó ya simplificado. Y bueno, para terminar, lo que vamos a hacer es mover este código JavaScript para que el documento HTML únicamente tenga exactamente eso, código HTML. Vamos a ponerlo en este archivo que está acá, que está en el mismo directorio que el archivo HTML. Vamos a guardarlo y en el documento HTML vamos a poner donde está ese script. Decíamos que está en el mismo directorio, entonces nada más ponemos el nombre, guardamos, vamos a ver cómo se ejecuta y vemos que funciona correctamente todavía la aplicación y sus 3 botones. Entonces de esta manera tenemos bien definida la parte donde hay únicamente código HTML, no hay ningún código JavaScript, ni en el body, ni en las etiquetas, no hay nada de código JavaScript y el código JavaScript queda en este archivo y no tiene código en HTML. De esta forma queda bien separada la parte de la estructura con la parte lógica del programa. Bien, espero haya sido clara la explicación y haya quedado bien claro cómo se hizo esta simplificación de código.